Hola, buenas tardes, estimados estudiantes. Como ustedes ya saben, cuando se acerca ya la realización del examen, por lo general, me gusta realizar lo que es un repaso de todos los temas que ya hemos visto. Por esto es que vamos a empezar desde el día de hoy, ya que hemos visto algunos temas, para lo cual vamos a empezar desde el día de hoy. Referente al primer tema que pudieron conocer fue el mundo de entreguerras. Esta gráfica que ustedes observan aquí es representativo mediante lo que es una fotografía que corresponde a lo que fue el momento en que el ejército soviético ocupó la Alemania nazi al final de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la cual se consolidaron lo que son las potencias mundiales referente a lo que son Estados Unidos, Gran Bretaña y lo que es la Unión Soviética en sí. Luego tenemos en pantalla lo que es en sí una línea de tiempo en lo que representa lo que es la prehistoria en sí, los periodos que han pasado de lo que es la historia en sí. Prehistoria está basada hace más de 2.500.000 años, en la cual aparecieron los seres humanos paleolíticos, 4.000 años antes de Cristo, descubrimiento de lo que son los metales, referente a lo que es la edad de los metales. También tenemos 9.000 antes de Cristo. Tenemos lo que fue la aparición de la agricultura referente a lo que es el neolítico en sí. También tenemos representativo la historia en sí, al 476 antes de Cristo, fue la caída del Imperio Romano, representativo lo que es Edad Media, y también en 1789 fue la Revolución Francesa en la edad contemporánea en sí. Esta línea de tiempo está basada en lo que es en sí, cómo se divide en diversos periodos, diversas historias, representativo a lo que es en sí las historias y los procesos que han venido conllevando a diversos cambios mediante los desarrollos de nuevas actividades, de nuevos conocimientos en general. Lo que representa lo que es en sí, lo que es un inicio de la Edad Media, esto fue cuando en sí estos pueblos bárbaros que se presentaron en su momento eran extranjeros, en la cual representaban a los romanos en sí, en la cual también iniciaron un nuevo tipo de relaciones, tanto políticas como económicas, referente a lo que es la sociedad más regularizada en su momento. Representativo a lo que es Europa y Oriente Próximo a finales del siglo V, esta es una representación de cómo fue la línea de tiempo que divide el imperio del Oriente del Occidente, que en la cual discurre lo que es desde Europa hasta poder llegar a África por el mar Mediterráneo. Sí. Esto es lo que significa este mapa. Esta es una división entre lo que es el Imperio Oriente del Occidente, en la cual se representa también lo que es Europa y lo que es hasta África en sí, mediante lo que es el mar Mediterráneo en sí. Ahora tenemos en pantalla lo que fue el inicio de la Edad Moderna en general. Representativo a lo que es el inicio de la Edad Moderna en sí, esto está representado en que fue un cambio significativo, representativo en su momento, ya que hubieron cambios radicales en lo que es representativo en la sociedad del Occidente, también cuyos avances científicos que se formaron en lo que fue el inicio de la Edad Moderna. Estos avances científicos y nuevas ideas llevaron a emprender lo que es la búsqueda de nuevas rutas comerciales, tras lo cual surge el contacto de América y Occidente. En lo que es representativo en estos años, 1453, fue la caída de Constantinopla, representativo en lo que es manos turcos en su momento. Ahora, en el año 1492 fue la llegada de los españoles a América, y en el año 1517 en sí fue que Martín Lutero en sí expone sus 95 tesis que él formaba contra lo que es la indulgencia y también el papado en su momento. Ahora, en base a lo que es la época contemporánea en sí, también vemos una línea de tiempo, como eran representativos diversos históricos, diversos protagonistas que representaban la historia en su momento. Tenemos lo que es el Lenin, que fue desde 1870 hasta 1994. También tenemos a Benito Mussolini,
que es representativo de los años 1883 y 1945. También tenemos a lo que es Adolf Hitler, que es de 1889 hasta 1945. También uno de estos protagonistas de la historia, como pueden observar, representativo también es Franklin D. Roosevelt, representativo de lo que es 1882 hasta 1945. También tenemos a lo que es Winston Churchill. En sí, este fue desde 1874 y 1965, y también tenemos al último protagonista en general, representativo es Stalin, representativo en lo que es 1879 hasta 1953. En base a lo referente a lo que fue la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, esta fue una guerra total que abarcó diversos condientes que pusieron en sí la totalidad de diversos recursos que ellos tenían mediante lo que es la población, mediante lo que es la economía, y también ellos abarcaron servicios de diversos conflictos que se formaron en su momento mediante esta guerra, es decir, diversos contendientes, intentaron lo que es eliminar completamente al enemigo mediante los recursos militares que ellos tenían en su momento. También tenemos a otros protagonistas de la historia, como tenemos a John Kennedy, representativo del año 1917 hasta 1963. Tenemos a Nikita Khrushchev, en que fue el año desde 1894 hasta 1971, y tenemos lo que es Howard Tull, lo que es en 1889 hasta 1964. Representativo en lo que fue el año 1996, por lo que fue este protagonista, lo que es un tintón, es decir, este era uno de los conflictos que más generalizados, representativos de este año, en la cual fueron importantes peligros que se comentaron en su momento, en la cual diversos grupos representativos en su momento en la historia tenían sus propios criterios en base a lo que es la economía, en base a lo que es cómo iba a afectar esta economía a diversos pueblos que se fomentaban en su momento. También tenemos otros protagonistas representativos de la historia. Tenemos a lo que es George Bush, 1894. También tenemos Osama, 1957. Y tenemos lo que es Barack Obama, representativo del año 1961. Después de esto, referente a lo que es la convulsa independencia de lo que es representativo del Congo, en sí, este método que ellos utilizaban en sí, era un método de trabajo en el cual estaba basado en un sistema de diversos métodos y procedimientos en sí, en la cual ellos mantenían nuevas estrategias en la cual ellos podían producir un buen producto en sí. Esto es, por eso se realizó lo que es la convulsa de lo que es la independencia del Congo en representación a ese tiempo. También tuvo también independencia porque ellos negociaban lo que es el metrópoli, lo que es Bélgica. También ellos querían salvaguardar lo que son los intereses económicos mediante lo que son las nuevas estrategias, las nuevas ideas que ellos fomentaban en su momento en sí, en la cual se hizo evidente en cada provincia que se suscitó este desarrollo de nueva economía. Se suscitó diversas actividades, para lo cual fue un método, una base de sistema muy adecuado en ese tiempo. Representativo de lo que es historia, cultura y trabajo. También vimos este tema, vamos a hacer un repaso. Jessica, por favor, ayúdeme con la lectura. Jessica, ¿me escucha? Bien, avanzamos. En base a lo que es la historia representativo en este Yo le momento, ayudo, profe. me sale Jessica, me sale, sí, a ver, Alan Morán. Ya, ahora sí. Por favor, ayúdeme con la lectura, Alan.
La historia es un conjunto de hechos o sucesos relacionados entre sí, ocurridos durante un tiempo pasado y lugares determinados llevados a cabo por sus protagonistas, que se pueden conocer mediante el análisis de las fuentes. Los hechos pueden ser políticos, económicos, sociales, culturales, etc. Los protagonistas son las personas que vivieron esos sucesos, reyes, nobles, comerciantes, campesinos, políticos, científicos, etc. Pero además de ser las hechas del pasado, a la historia también la definimos como la ciencia que investiga y escudriña los hechos pasados para construir conceptos que nos ayuden a entender sus antecedentes y consecuencias. Gracias, Ala. En base a lo que usted leyó, ¿qué es para usted lo que es historia? Un conjunto de hechos ¿De hechos actualizados o en la actualidad o está basado en en lo pasado. lo pasado? Muy bien. Esta historia en sí está básicamente basado en los hechos que ocurrieron mediante nuestros antepasados, ¿verdad? Relacionado lo que ocurrió durante todo este tiempo que ha venido evolucionando lo que es la historia, los diversos lugares que tenía. Los diversos lugares que habían antes, también cuáles eran los protagonistas en sí, representativos a la historia, en lo que es el tiempo atrás, también referente a lo que es historia, referente también a lo que es lo político, lo económico, lo social, las diversas culturas que se han venido formando en sí, mediante que estas personas que vivieron estos sucesos, estos fueron los reyes, los nobles, los comerciantes, los campesinos, los políticos, científicos, etcétera. En sí, la historia está básicamente basada en conjuntos de hechos pasados ya representativos en lo histórico, en lo que ya ha pasado con nuestros antepasados en sí. Ahora aquí tenemos lo que es la prehistoria, una línea de tiempo, como hace más de 2.500.000 años fueron lo que es la aparición de los seres humanos referente a lo que es el Paleolítico. Luego, de 9.000 años antes de Cristo, fue la aparición en sí de la agricultura referente a lo que es el Neolítico en sí. Luego de esto vino lo que es la periodización en sí, que esta estaba básicamente representativo a lo que son los trabajos de los historiadores en sí, en la cual esta consiste en ubicar diversos hechos, en la cual estos hechos eran históricos basados en el tiempo pasado aquí. Esto abarca un estudio mediante el tiempo, mediante la sucesión, de una manera ordenada. Es decir, que estos hechos pasados eran denominados cronológicamente de una manera ordenada, en la cual, con la finalidad de poder tener una buena comprensión sobre todo el desarrollo que ha venido suscitando mediante lo que es la evolución de la historia. También en el caso de lo que es la historia universal en sí, estaba dividida en distintos periodos o edades significativos y representativos en su momento. Tenemos también lo que es las unidades de tiempo, cómo estaba dividida en sí estos distintos periodos. Tenemos lo que es las unidades de tiempo, esta está basada en formar y también formar lo que es el tiempo en sí. Por ejemplo, los romanos iniciaban su cuenta en lo referente a lo que es el año de la fundación de Roma. Ahora, que nosotros también dotamos en lo que es en el año 753 antes de Cristo. Los musulmanes en sí empiezan de lo que es el año de lo que es Egérica, egírica, en la cual cuando Mahoma huyó de lo que es la Meca en sí a lo que es en el año 622 después de Cristo. En representativo a lo que es la cultura occidental en sí, ellos tenían diversos cómputos, cómo iban a iniciar lo que es el nacimiento de Jesucristo, también cómo era el año en sí específicamente en el que nació Jesucristo en su momento. Luego pasaron diversos años en la cual, como no existía el año cero en sí, el siglo que transcurre después de estos años, el uno, y el 100 en sí representativo, en lo que es el siglo II, entre los siglos 101 y 200, en la cual ellos tenían un periodo en sí de cómputo por mediante lo que es las unidades de tiempo en sí. Ya no hay problema, Jessica.
No sé qué problema tengo ahorita en este momento, solamente puedo observar que está conectado Alan, no puedo observar más estudiantes que estén conectados, tampoco no puedo observar, no me puedo observar yo. No, ¿ustedes me ven, chicos? Sí, 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 sí. Ve. Sí, profe, sí. Ya, no sé qué pasa, solamente me parece un cuadrito, un cuadro nomás, no me parece más. No sé qué pasa hoy día. Bien, seguimos avanzando lo que es también el método de trabajo. Dentro de este método de trabajo que ellos utilizaban en sí, era la elaboración de hipótesis, ellos también tenían lo que es la búsqueda de información, también lo que era el análisis de las fuentes de información, también lo que es la elaboración de conclusiones. En sí, esta estaba básicamente todos estos tipos de métodos de trabajo que ellos tenían mediante lo que es trabajo de los historiadores en sí. Esto era un riguroso científico, es decir, que mediante todos estos métodos que ellos utilizaban, mediante lo que es la elaboración, mediante lo que es la búsqueda, el análisis, la elaboración, ellos tenían estos métodos para poder resumir lo que es un trabajo en general. Ellos se basaban en diversos conocimientos que tenían en su momento mediante los historiadores que elaboraban las diversas historias que han pasado en los años atrás referente a cómo eran los reyes, a cómo eran los pueblos en general, cómo era en sí la cultura, básicamente representativo en los años atrás en sí. Después fueron las causas y las consecuencias de los hechos históricos basándose en sí en realizar lo que es una investigación mediante estos historiadores. Es decir, no solamente ellos intentaban conocer lo que es el pasado, sino que también ellos vivían en un momento determinado en la cual era para ellos fundamental poder explicar el porqué de un hecho. También ellos tenían una buena manera de organizarse para poder vivir en una buena sociedad. Dentro de estas causas y consecuencias de los hechos históricos tenemos lo que es la economía, lo que es la política, lo que es lo social, lo que es lo cultural y las personas que vivían en ese momento en lo que es la historia, cómo era la economía, cómo era la política, cómo era lo social, la sociedad, cómo era su cultura, cómo eran básicamente las personas, cómo eran tratadas en su momento. En base a todos estos hechos históricos que ellos han venido evolucionando en sí, han obtenido buenos resultados, en la cual estas causas por el cual ellos tenían en sí múltiples causas por realizar todo lo que es, por todo lo que es la historia en sí. Además de esto, ellos también tenían un efecto o consecuencia a base de todas estas historias que ellos han venido realizando en sí. Ellos tenían la consecuencia de que en base a estas causas, ellos acontecían que ellos podían entender lo que es la sucesión de diversos cambios referentes a los hechos históricos representativos en su momento mediante lo que es la historia en sí. Luego tenemos lo que son los protagonistas de la historia. Por favor, Torres, lea. En sus investigaciones, los, perdón. En sus investigaciones, los historiadores no Acá, intentan Torres, los protagonistas de la historia aquí, del lado derecho. ¿Se observa? los protagonistas de la historia. Adicionalmente, los estudios de historia se centraban en una serie de grandes personajes, reyes, presidentes de gobiernos, ministros o acontecimientos políticos, guerras, cambios de dinastías, y se olvidaban de los demás personas que vivieron en una determinada época, es decir, del resto de la sociedad. En la actualidad, los estudios históricos intentan también conocer cómo han vivido las personas de las diferentes épocas y por lo tanto se estudia cómo era su vida cotidiana, de qué forma pensaban, cómo se educaban, cuál era la situación de las mujeres. Una de las formas de entender cómo vivían las personas de otras épocas a partir recon- de las reconstrucciones de viviendas, instrumentos domésticos, armas, etcétera. Gracias, Torres. Básicamente, esto lo que leyó Torres es básicamente lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Que una de estas causas y consecuencias por las cuales estos realizaron diversas investigaciones basadas en lo que es la historia
es básicamente para poder representar cómo era en sí la economía, la política, las personas, las culturas en los tiempos atrás en sí. Luego tenemos también lo que es las ciencias auxiliares. ¿Cómo se representaron estas ciencias auxiliares en sí? Mediante lo que es el avance de la antropología, lo que es la geografía, lo que es la geología, lo que es paleontología, lo que es paleografía y también el aporte de lo que es la arqueología en sí. Básicamente todo esto que le mencioné estaba relacionado con las ciencias auxiliares. Estos son un conjunto de disciplinas que ellos tenían como ámbito social para poder representar lo que es la historia en sí, para a lo cual se pueden especificar en sí. La antropología, esta podía ayudar a los hábitos y costumbres y relaciones basadas en lo que es la cultura de cada grupo humano que tenía a través del tiempo. Basado en lo que es la geografía, como pueden observar, esta ayuda a ubicar los diferentes lugares donde sucedieron los hechos históricos en cada territorio donde se desarrolló lo que es la vida de diversos pueblos. También ellos tenían historia referente a lo que son los determinados medios físicos en la cual ellos tuvieron lugar en su momento. Referente a lo que es la geología, en sí, esto estaba especialmente, era útil, ¿para qué? Para poder estudiar las primeras etapas de lo que es el referente a lo que es la evolución del planeta en sí, por la cual formaban constituciones mediante lo que es la corteza terrestre en sí. Lo que es paleontología, esta estudia lo que son los fósiles, los animales, vegetales y también las épocas remotas representativas en su momento. Aquí tenemos lo que es la paleografía. Esta se ocupa en sí de las formas de escritura mediante lo que es la antigüedad, cómo realizaban diversos signos convencionales, cómo eran los humanos, cómo utilizaban la escritura o cómo ellos en sí utilizaban el método de poder comunicarse en diversas épocas pasadas. En base a esto, esta ciencia es muy importante para poder en sí descifrar los contenidos y documentos antiguos representativos mediante lo que es la historia. El aporte de lo que es la arqueología en sí, esta estaba basada en lo que es una ciencia auxiliar en sí, representativo de lo que es la historia. Esta es un aporte revelante en sí, representativo en lo que es la arqueología. Esta, por lo cual, estudia lo que es el pasado, que refiere lo que es aquella de un objeto o método de estudio que ellos querían estudiar en su momento. También la arqueología representa lo que es el pasado remoto en cuanto, aunque no existía la escritura en sí específica, ellos tenían este arqueólogo, esta estaba válida por los que eran los restos de los primeros humanos, por eso realizaban lo que es arqueología en sí, mediante lo que son los primeros humanos, las primeras civilizaciones más antiguas, que era en su momento era Egea y lo que es la hitita representativo lo que eran diferentes civilizaciones que existían antes. También tenemos lo que es la utilidad de la historia. Cómo estaba basado lo que es la historia representativa, lo que es la utilidad en sí. Esta historia representa y comprende los hechos pasados y también lo que representa el presente en sí, en la cual se abarcó o se pudo entender lo que son los diversos hechos políticos y sociales actuales. Es decir, que necesitamos conocer cómo cómo ocurrieron los hechos políticos y también cómo ocurrieron los hechos sociales en su momento representativo de lo que es el pasado. Mediante esto se obtuvo diversos conocimientos de lo que es la historia para poder tener una nueva visión crítica referente a lo que son los hechos antepasados. Hay que en sí estudiar lo que es la historia básicamente para poder conocer, poder entender su diversidad de culturas, sus diversidades de sociedad representativa en su momento, su diversidad de costumbres que ellos tenían para poder realizar diversas actividades en sí. En la historia estudia lo que es el pasado humano, partiendo de lo que son los datos simples aportados mediante lo que es la investigación, de lo que son los documentos históricos, también para poder elaborar diversos complejos sobre el determinado periodo en sí. Como pueden observar, esta es una representación de la construcción del muro de Berlín, cómo ellos trabajaban, cómo ellos realizaban diversos trabajos
diversos trabajos en ese tiempo. Ahora también tenemos lo que es la historiografía. Un estudiante que quiera leer porque solamente me sale Torres. A ver, voy a ver acá. Yolanda, por favor, lea. Yolanda. Alan, por favor, ayúdeme con la lectura. Además de todo lo dicho hasta aquí sobre la historia, hay que agregar que existe una disciplina que suele confundirse con esta ciencia, pero se distingue ligeramente de ella por su objetivo. Se trata de la historiografía, que es el estudio de la forma que el historiador aborda la historia entendida como realidad acontecida, que solo se puede conocer y comprender a través de la investigación, análisis e interpretación de documentos. La historiografía es el estudio del método y el enfoque que empleamos para escribir la historia, que en un último término es una interpretación de los hechos de la realidad. Gracias, Alan. La historiografía en sí está basada en lo que es un estudio, es decir, es un método que se utiliza para poder escribir lo que es la historia en sí. Mediante esto es un término que podemos tener como una manera de poder interpretar diversos hechos mediante lo que es la realidad ahora. Es decir, que mediante esta historiografía podemos identificar cuáles eran los hechos pasados, cuáles son los sucesos que han pasado mediante los procesos de la historia en sí. Básicamente lo que es historiografía en sí es un modo de cómo poder estudiar lo que es la historia en sí. El referente que este ha sido un modo determinado por la cual es una forma de poder pensar, también es una forma de poder diferenciar lo que es la historia con lo que es también lo que es la historiografía representativo en que éste estudia los hechos pasados, comprendiéndolos en sí, mientras que la segunda es solamente lo que básicamente estudia lo que son los hechos en sí. Ya, está bien, Yolanda. No hay problema. Cuando ustedes tengan inconvenientes en poder usar su micrófono, poder encender su cámara, me pueden comunicar en el chat, cosa que yo ya tengo presente eso y yo ya no los estoy llamando para que ustedes participen en clase. Luego de eso tenemos que son las corrientes historiográficas en sí. En base a estas corrientes historiográficas en sí, tenemos diversos autores, diversos personajes representativos en su momento. Una de estas corrientes historiográficas en sí es lo que es el positivismo histórico, que está basado en lo que es este historiador Augusto Comte, que es el padre del positivismo en sí. Es en la cual él sostuvo que había que exponer diversos hechos como sucedieron en realidad, en la cual hay que poderlos interpretar y también hay que tenerle en sí una mayor importancia a lo que son diversas cronologías y biografías en sí. También tenemos lo que es el materialismo histórico, que está representado por Carlos Marx. En sí, este fue el creador de lo que es la teoría de lo que es materialismo histórico en sí. Esta consideró que la economía estaba basada en el desarrollo de la historia. Es decir, que es una manera en cómo poder interpretar lo que es el pasado, lo que es la economía pasada y cuáles son los factores que conlleva a mejorar una nueva economía en sí. También tenemos otros compositores en sí, referente a lo que son los diversos personajes que representativos en su momento de lo que es la historia en sí. Tenemos también lo que es Benedetto Croce, que este era un exponente de lo que es historicismo. Tenemos a Marc Bloch, que es integrante de lo que es la Escuela de los Anales. Y también tenemos a Carlos, sí, Ginsburg, que es representativo de lo que es la historia y cultura. Cada uno de ellos especifica lo que es referente a lo que es la historia, a cómo fueron diversos acontecimientos que pasaron mediante todos los procesos de la historia. También estos historiadores y pensadores en sí, ellos tenían diversas opiniones en las cuales
ellos iban trabajando de a poco cómo era la importancia de poder impulsar lo que es la investigación referente a lo que es la historia. Dentro de estos principales historiadores que ustedes observan, son básicamente, no son todos, son básicamente unos, estos están basados en lo que es los más reconocidos, digámoslo así, en su momento, en la cual para ellos, cada uno tenía su opinión, cada uno tenía su conocimiento referente a cada representación, referente a lo que ellos mencionaban en su momento, en el cual cómo era la historia, cómo era su desarrollo, cómo ellos en sí entendían lo que es la antigüedad en su momento. Bien, chicos, este ha sido el repaso de todos los temas que no todos, de los primeros temas que hemos visto. ¿Tienen alguna pregunta? Alan, a usted le favorece este repaso porque recién hoy se conecta, ¿verdad? Alan, Alan, ¿sí me escuchan? Bueno, no pueden usar su micrófono. Bueno, está bien. Este ha sido un repaso de uno de los primeros tres temas, si no me equivoco, de lo que hemos visto al inicio de la clase referente a lo que es la asignatura de Historia, Ciencias Sociales. Esta clase de repaso, ya ustedes, lo que ya han estado conmigo en la anterior asignatura, ustedes saben que me gusta realizar lo que es un repaso de todos los temas que hemos visto para que ustedes puedan realizar un buen examen. El examen se va a realizar la semana que viene, si no me equivoco, el día sábado, creo que es el examen, por la información que me mandaron, creo que es el examen. Bueno, si hay cualquier cambio de información, yo les estoy mencionando. También recuerden que para realizar el examen, ustedes que tienen que estar al día en lo que es las mensualidades. Y también les explico lo que es la actividad y la tarea del día de hoy. La actividad ya está puesta, tanto actividad como tarea, está colocada en plataforma. ¿Qué es lo que ustedes tienen que realizar? Van a realizar un tríptico en la cual va a conllevar lo que es una portada. Si saben lo que es un tríptico, ¿verdad? ¿Cómo elaborarlo, chicos? Chicos, necesito que me respondan para avanzar, por favor. Ya, gracias Yolanda, gracias Alan. Bien, en la portada, me perdió el tríptico que tenía aquí de ejemplo. Ya, en la portada, vamos a hacer. En la portada, ¿qué nos van a colocar? Chicos, ¿qué van a colocar en la portada? A ver, básicamente este es el modelo del tríptico, ¿verdad? Ustedes lo abren y aquí también pueden escribir y todo. Bueno, en la portada ustedes van a buscar el nombre de la institución, su nombre y su curso. Tienen que diseñar, por favor, la manera de presentación, también es una calificación. Tienen que tratar de elaborar su tríptico con una bonita presentación. Ustedes lo pueden realizar a mano, lo pueden realizar en computadora, como ustedes gusten. Lo importante es que realicen bien el tríptico. Ahora, el tríptico debe de conllevar imágenes en las cuales estén en representación los que son los temas que ustedes vayan a ubicar. Si no les alcanza en el tríptico para exponer los que son todos los temas que hemos visto el día de hoy, no hay problema. Lo importante es que ustedes ubiquen diversos temas en los cuales los que ustedes más entendieron o los que les llamó más la atención, no hay problema. Lo importante es que ustedes realicen su tríptico con una bonita presentación. Eso es lo que es la actividad. Recuerden que debe llevar imágenes. En lo que es tarea, ahora, basado en lo que ustedes ubicaron, en los temas que ustedes ubicaron en el tríptico,
ustedes van a realizar su propia conclusión en base a lo que realizaron ustedes, lo que expusieron en su tríptico. En base a los temas que ustedes ubicaron en el tríptico, ustedes van a realizar una breve conclusión. No me van a realizar toda una hoja de conclusión, no. Solamente una breve conclusión respectivo a todos los temas que hemos visto. Por ejemplo, el mundo de entreguerras, básicamente la representación, qué fue lo que pasó en el mundo entre guerras, después lo que es el inicio de la Edad Media, también después viene lo que es el inicio de la Edad Moderna. Ustedes vayan ubicando los temas que le llamaron la atención. Si no pueden ingresar todos los temas, no hay problema. Los nombres de estos protagonistas mediante lo que es la historia en sí, ustedes solamente pueden ubicar los nombres o pueden ubicar básicamente solamente la imagen, no hay problema en eso. También está lo referente a lo que es la conclusión dependiente del Congo. Ustedes ya saben cómo realizar un tríptico en sí. Referente a lo que es historia, cultura y trabajo, solamente hoy vemos lo que es historia, en la próxima clase vamos a ver lo que es cultura y trabajo, cómo era la cultura y cómo era el trabajo en sí. Basado en lo que es la historia, ustedes pueden ubicar un breve concepto, una imagen representativa de lo que es la historia, también cómo era la periodización en su momento, en lo que básicamente en lo que es la historia, también cómo eran las unidades de tiempo, cuál era el método que ellos tenían de trabajo, diversidades así de temas. Si no pueden colocar todos, no hay ningún problema. Lo importante es que ustedes realicen su tríptico y la importancia de que ustedes realicen su tríptico es para que, con lo cual ustedes vayan realizando, a medida que ustedes vayan realizando, se les vaya quedando, aunque sea no todo, pero algo referente a todos los temas que ya hemos visto en sí. Esa es la importancia específica de que ustedes realicen este tríptico. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, mencionarlo en clase. No. ¿Todo está claro? Sí. Ya. Muy bien, chicos. Este ha sido el repaso del día de hoy, referente a los primeros temas que ya hemos visto. En la próxima clase vamos a seguir viendo los demás repasos de todos los otros temas y también vamos a socializar cómo van a estar estructuradas las preguntas para que ustedes puedan realizar un excelente examen. Bien, chicos, este ha sido todo por hoy. Que tengan una bonita tarde.